encuestas respecto a cuál es la prioridad en este momento para los argentinos. Esto es la encuesta de 3.0, la habíamos mostrado el otro día. Y efectivamente, la prioridad principal tiene que ver con la inflación, con lo que está pasando con la inflación. Es decir, la mayoría, tanto de los votantes del oficialismo como de Juntos por el Cambio, consideran que la inflación es la principal preocupación hoy de los argentinos. Lo contamos. Y la segunda preocupación para el votante del gobierno es la pobreza. Es decir, que si el votante del gobierno es la barra azul. Es decir, que si uno le suma entre inflación y pobreza, ahí tenés prácticamente casi el 70% del votante del gobierno. Sin embargo, el gobierno está enfrascado en la discusión, ahora va a contar Pablo Vinocur, ahora de ampliar la Corte Suprema de Justicia. O la discusión, la agenda de Cristina del Consejo de la Magistratura, denunciando a principios de esta semana que había un golpe institucional de la Corte Suprema de Justicia. Pero esta es la agenda. Esta es la agenda principal. Y no hay un rumbo claro por parte del propio gobierno, porque una parte del gobierno que conduce a Alberto Fernández piensa una cosa de cómo se resuelve esto, y otra parte del gobierno que lidera a Cristina Fernández de Kirchner piensa una cosa distinta. Y en el medio mueven los proyectos que están totalmente desconectados de la realidad. Confianza en el gobierno para revertir la situación de la inflación. El 72% dice que tiene poca o nada confianza. Es muy difícil hacer política económica cuando más de 2/3 de la gente no tiene confianza en que vos puedas hacer algo con la inflación. Porque las expectativas inflacionarias juegan en la propia inflación de hoy. Ahora, si vos no generás expectativa en un programa económico creíble, y bueno, mal podés efectivamente tener un resultado en términos inflacionarios, que es el principal drama hoy, no la desocupación, sino la inflación y por ende la pobreza, hoy el principal drama de la Argentina. Ahora, dentro del propio votante del gobierno, la mitad tampoco dice que tiene poca o nada confianza de que el gobierno pueda resolver el problema de la inflación, lo cual es lógico. Si el 73% piensa que no lo vas a hacer, no solamente son los votantes opositores de Juntos por el Cambio, de Milei o de la izquierda, sino que tus propios votantes no confían en vos para resolver el tema de la inflación. Y mucho más grave es lo que está ocurriendo, decíamos, con el sentimiento respecto a los políticos desconectados de la realidad. Cuando se le pregunta, efectivamente, ¿todos los políticos son iguales? El 64% dice que está muy o algo de acuerdo con esto. Es decir, que todos los políticos son iguales. Incluso hay un porcentaje importante, el 57% del votante del Frente de Todos piensa esto también. Obviamente el 70% del votante opositor de Juntos por el Cambio, pero el 57% del votante del Frente de Todos, del oficialismo, piensa que los políticos son todos iguales. Y la tercera cuestión clave es los políticos están desconectados de las personas. Los políticos no se interesan por personas como yo. El 64% está de acuerdo con esta afirmación, perdón, el 69%, casi el 70%. Y lo más fuerte de todo es que habiendo un gobierno que está gestionando, que está en este momento vigente, el 63% de sus votantes considera, el 63% de los votantes del Frente de Todos considera que los políticos no se interesan por personas como yo. Es decir, los que responden. Esto habla de la desconexión de lo que está ocurriendo hoy con la política y es una preocupación principal. Y por eso vamos a seguir abordando lo que está pasando en la realidad, más que meternos en este tema de las encuestas y las discusiones políticas. Decime qué está sucediendo con el dólar y me meto con ese tema, ¿no? De lo que habíamos hablado bueno, ojo que si en el plan económico que viene acordado con el fondo se despierta antes el dólar, tenés problemas. Claro, en un mercado cambiario que venía recalentado en los últimos días, hoy, en una jornada muy mala a nivel internacional en materia bursátil y financiera, el dólar alternativo, el dólar bolsa, el dólar contado con liqui, está en 207 pesos. Esto significa
que en lo que va de la semana, en toda la semana, desde el lunes hasta hoy, tuvo una suba de 17 pesos este dólar alternativo, mientras que el llamado dólar blue, el dólar paralelo, se mantiene en el mismo valor de ayer, 202 pesos, pero lo que más preocupa son los 207 que en los mercados, dólar bolsa, dólar contado con liqui, que es donde dolarizan justamente las empresas. Eso tiene que ver con un empeoramiento de las expectativas después de que el gobierno el lunes, martes, hizo el anuncio justamente del bono para distintos sectores de la economía, digamos, en medio de las negociaciones con el fondo, la percepción de que Argentina no va a poder cumplir con ese acuerdo, ninguna declaración en ese sentido en Washington por parte del ministro de Economía, se suma a un mercado internacional que, insisto, hoy tiene un muy mal día, con una caída en los Estados Unidos superior al 2% y así en toda la región y en los mercados centrales también. Bueno, atención con lo que está pasando, más allá del dólar blue en 202 pesos. Estamos hablando, como decía Claudio, que el dólar libre en blanco, el que compran las empresas, los inversores, pasó de 190 pesos a 204 pesos. 207. Bueno, 207 ahora. 207 ahora, ¿no? Que es una suba del 7%, 7-8%. ¿Y por qué esto es relevante? Porque atención que si se te mueve mucho la brecha, este dólar que hoy está en 207 llegó a estar a fines de enero en 230, 240 pesos, pero si se te mueve mucho la brecha en este momento, se despierta ese dólar y se te amplía la brecha, el Banco Central va a tener muchos problemas para acumular reservas en el Banco Central, más de las que ya tiene. Y además hay un problema básico que es cómo te financiás con deuda en pesos, que es lo que está haciendo hoy Martín Guzmán. Se está financiando con deuda en pesos en parte porque también había inversores que en vez de comprar dólares le están comprando bonos a tasa de interés en pesos o ajustados por inflación al Estado, o están apostando a depósitos en pesos en el sistema financiero y los bancos le están prestando al Estado suscribiendo esos bonos ajustados por SER o ajustados por tasa de interés en pesos. Si se amplía la brecha, lo que les decía, es más difícil acumular reserva en el Banco Central porque los exportadores tienen menos incentivos para ofertar los dólares, liquidar los dólares en el mercado local. Los importadores se tiran en palomita a buscar los dólares oficiales porque hay un incentivo muy grande entre el dólar oficial barato de 115 pesos y una brecha que se amplía, un dólar que si esperan van a pensar que va a seguir subiendo. Pero el tema principal acá es qué pasa con la tasa en pesos. Porque si el gobierno tiene que disparar la tasa en pesos para poder financiarse, porque hoy no tiene otra, pues el FMI le cierra la maquinita de imprimir pesos para financiarse con emisión, la economía argentina puede entrar en un problema mayúsculo, que es que frente a la aceleración inflacionaria, lo que estamos viendo de esa aceleración en ciertos sectores por el impacto de la inflación, se le suma un encarecimiento del crédito muy, muy grande y la economía vaya más rápido a la desaceleración o a una nueva recaída en recesión. Y es la discusión que estamos hablando. Cuando menos confianza hay en el programa económico, más va a ser la presión sobre el dólar, sobre la brecha, mayor la tasa de interés que tiene que poner el gobierno para que la gente no se vaya de los pesos al dólar, mayor la inflación y menor el nivel de actividad. Y esa trampa, ojo que es muy peligrosa, sobre todo si esto se empieza a mover antes de lo que preveíamos. ¿Cuándo preveíamos que se iba a mover si el gobierno no ordenaba mínimamente las cosas? Después de julio, cuando pasa la temporada alta de oferta de dólares de los agroexportadores. En un contexto en el cual, fíjense los números, por favor, del ingreso de dólares a la Argentina, hay un récord de ingreso de dólares en el primer trimestre. Es decir, la Argentina ha tenido en este año, en el primer trimestre, un ingreso que no se vio nunca de dólares del sector cerealero por el boom de los precios de los cereales y principalmente la soja arriba de los $600. Nunca se había visto un ingreso de dólares tan grande por la cuenta comercial en la Argentina. En el primer trimestre, según los números de Ciara, los agroexportadores, los cerealeros, liquidaron casi 8.000 millones de dólares. El anterior récord histórico había sido el año pasado 6.700 millones de dólares, también con precio de la soja volando. Nunca había habido
un ingreso tan grande en el primer trimestre. Sin embargo, en el primer trimestre del año, miren lo que le pasó al Banco Central. No pudo acumular un solo dólar, que es una de las metas que hay con el FMI. En el primer trimestre de este año ingresaron, como les decía, casi 8.000 millones de dólares del sector cerealero a la Argentina y las reservas del Banco Central enero-marzo bajaron 48 millones de dólares. Es decir, el Banco Central no pudo acumular dólares en las reservas. El año pasado había sido también un récord de ingreso de dólares del sector cerealero, 6.700 millones de dólares, y el Banco Central había acumulado 2.200 millones de dólares. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, que obviamente la economía se está moviendo más que el año pasado. El Banco Central tiene que abrir más el grifo para pago de importaciones, distintas obviamente del sector cerealero, y eso está achicando el superávit comercial. Se está moviendo el turismo, es decir, se está moviendo el turismo y los pagos de turismo al exterior. En el primer trimestre hubo pago de deuda en dólares a organismos internacionales del gobierno y se autorizó también pago en dólares de deuda de empresas. Es decir, hay una situación donde si no se reconstituye mínimamente la confianza, ni siquiera alcanzan los dólares récord que están ingresando por la cuenta comercial del sector cerealero en la Argentina. Estos son los números de lo que ha sido el ingreso de dólares mes a mes en los 4 primeros meses del año. Está incluido también lo que ingresó en abril, que empieza incluso la liquidación fuerte, más fuerte, y el Banco Central hasta ahora no ha podido acumular reservas. Está Juan Napoli.